El estudio de la conformación de la élite precisamente inició, de finales del siglo XIX, inició con el reconocimiento de los socios fundadores de la Biblioteca Popular. ¿Qué encontraba ahí uno en la nómina de socios fundadores descritos? Que es una serie de nombres que son muy reconocidos para Río Cuarto, algunos venían desde mucha historia en Río Cuarto, digamos, del periodo colonial, y otros nombres nuevos. A partir de ahí, entonces, tratando de articular con estudios de censo, de población, que ya habíamos descrito anteriormente, como a trabajos genealógicos hechos por algunos historiadores locales, nos permitió reconocer lo que podríamos denominar la élite riocuartense. ¿Qué entendemos por élite? En la etapa colonial, para poder hacer la asociación, se consideraba la élite como aquel que tenía rango, poder y prestigio, y esto lo daba fundamentalmente el poder tener el acceso a la tierra. Lo que empezamos a observar a finales del siglo XIX, que en cierta medida se pierde la idea de prestigio por el rango, la adquisición del don, por la profesión. Entonces, que el estudio nos permitió identificar que a finales del siglo XIX se constituía una élite heterogénea compuesta por descendientes de antiguos moradores, propietarios, estamos hablando de la etapa colonial, y nuevos inmigrantes, que no necesariamente esos inmigrantes venían del extranjero, sino muchos de ellos eran migraciones internas que tenían que ver precisamente con la crisis del orden colonial, que estos nuevos sujetos se van incorporando a la estructura de Río Cuarto. Por ejemplo, podemos hablar de un olmo que venía de Córdoba, de la región de la Punilla, y un moyano Aliagas que venía de Tulumba. También podemos mencionar a Roca. Sabemos que Roca también compra tierras acá en la región, si fue un residente por muy poco tiempo, es importante la adquisición de tierras de él, como la adquisición de tierras de Avellaneda en la región. Nombres como Wenceslao Tejerina, que también va a comprar tierras en esta región. Bueno, Olmos sabemos que se transformó en uno de los principales propietarios. Nombres como Irusta, que pertenecían a Raigambre Colonial, también va a adquirir nuevas tierras. Pero esto es un momento clave que se da con el corrimiento fronterizo. Es en el año 1779 que teóricamente, digamos, es cuando se da lo que se denomina la campaña del desierto, o sea, la expulsión de la población indígena en la región. Entonces, por lo cual estas tierras desde Río Cuarto hacia el sur van a transformarse en tierras, digamos, del fisco, del Estado, de la provincia. Por lo tanto, la venta de esta tierra beneficia a aquellos que estaban interesados en tener una acomodación en esta nueva lógica de incorporación a la economía capitalista o la economía liberal de finales del siglo XIX. Estos nuevos nombres que empiezan a aparecer van a constituir distintos espacios identitarios y de asociaciones. Como decía recién, hablamos de la Biblioteca Popular, que es lo que permitió ser la vía de entrada a nosotros para nuestro estudio, pero también podemos hablar del Club Social, que transformado posteriormente en el Jockey Club, de las distintas asociaciones de la sociedad después de la conformación de la sociedad rural. Entonces, todos estos nombres que empiezan a repetirse y a formar parte de distintas asociaciones es lo que nos permite identificar a la élite riocuartense de finales del siglo XIX. Hay un autor, José Luis de Imas, que es un sociólogo que escribió sobre la estructura de una sociedad pampeana. José Luis Imas hablaba de que en la frontera se constituía una sociedad igualitaria. Éramos todos iguales, o sea, eran todos iguales por el hecho de que en la frontera iguala a las personas. Esa es una de las preocupaciones que empecé a decir, que en realidad no hay igualdad. No hay igualdad porque si bien en la época colonial había una diferenciación precisamente por el rango, poder y prestigio, con las transformaciones económicas y el origen del capitalismo, esas desigualdades se transforman en las desigualdades económicas y sociales. O sea, la privatización de la tierra permite una desigualdad. Entonces nos permite identificar a aquellos propietarios que acceden a la tierra. Esto es muy importante cuando nosotros hacemos historia, porque si bien parcelamos un momento, hacemos un recorte temporal para ver eso en relación con el pasado
y en ese momento y el futuro, es que nos permite salir después de la investigación y tratar de establecer las conexiones, las líneas de continuidades. Por ejemplo, yo te puedo dar nombres como Lacaze, Bernardo Lacaze, que es uno de los miembros fundadores de inicialmente de la sociedad francesa, nombres como Alonso, que de la sociedad española, podemos hablar de un Marco Llovera, para decirte que son todos sujetos que vienen en ese periodo y que van dejando sus nombres y se van transfiriendo hacia la sociedad actual. Entonces, yo creo que en ese momento, a finales del siglo XIX, se va constituyendo en Río Cuarto una especie de clase fundamental, si tomamos en términos marxistas, ¿no? La clase fundamental, que es aquella propietaria, o sea, que en este momento nosotros tenemos la sociedad riocuartense, se va a constituir propietaria en cuanto a comerciantes y ganaderos. Llegan, son comerciantes, pero el prestigio que te le da, el acceso a la tierra. Entonces, es que como que la impronta que va quedando en Río Cuarto es aquello que permite ver, tener propiedad de tierra es lo que te da en última instancia mayor prestigio. Entonces, Río Cuarto, una de las cosas que se le va a ir cuestionando en el siglo XX es que no va a tener industria. No tiene industria porque es una sociedad pampeana, una sociedad agrícola, ganadera. Si al campo le va bien, a la ciudad le va bien. Entonces va constituyendo todo ese perfil identitario de Río Cuarto vinculado a su entorno ganadero. Y no es unas ciudades como otras que van a ir transformándose en ciudades industriales. O sea, el hecho de estar en la frontera y constituirse una economía ganadera, para mí eso es una de las claves que nos permite conocer esta sociedad que no llevó adelante un proceso industrial como sí lo llevaron adelante otras ciudades mediterráneas o ciudades intermedias, fueron importantes. Por eso creo que poder identificar las élites del siglo pasado, nosotros tenemos mapas de 1910, por ejemplo, el plano de la ciudad, que vos ves alrededores, nuevos propietarios de tierra que casualmente son intendentes. Clase política que tiene conocimiento económico, como hoy en día sabemos que aquel que tiene conocimiento político también tiene acceso económico a saber dónde son los mejores lugares donde poder invertir. Y bueno, eso nos permite hacer traslaciones y poder entender también la sociedad actual. O sea, uno no hace historia únicamente para conocer ese pasado, sino que nos permita reconstituirlo de alguna manera, de comprender el presente o poder observar cuáles son las marcas o las huellas que han ido permaneciendo en el tiempo, ¿no? Y tener una mirada hacia la sociedad, que es una mirada, que la sociedad no es una sociedad igualitaria, sino es una sociedad desigual, porque estamos en una economía capitalista que precisamente hay diferenciación entre los propietarios de la tierra y los no propietarios, para decirlo en términos económicos.